en la construcción de este proyecto de ley. La dependencia de nuestra sociedad con la importancia de la existencia de los adultos mayores ha permitido que el Estado, la sociedad y la familia se nutra con sus aportes en lo económico, en lo social, en la educación, en la ciencia, en lo técnico, la cual nos hace herederos y portadores de su sabiduría y experiencias, que no pueden ser borrados ni negados, y por ende siempre el Estado debe reconocer su valía. Por ello jamás debemos discriminar, reducir, incumplir, mutilar o empobrecer el estado de vejez. Por más adelanto tecnológico, social o de cualquier índole, pues hay que entender que nuestros adultos mayores no son objetos descartables. Por lo tanto, la vida de las personas adultos mayor no tiene por qué ser pasiva o carente de participación en el transcurso diario de la vida. Conforme a la estadística nacional, la población envejecida mayor de 65 años va en aumento y se supone que el Estado velará por la calidad de atención en este grupo vulnerable. Pero lamentablemente, en este último año la situación es realmente muy diferente y lastimosamente hemos sido testigos del retroceso y reducción de los derechos alcanzados en el gobierno anterior, por la interposición de objetivos inmediatos, sacrificando los objetivos permanentes nacionales como el buen vivir y el Plan Nacional de Desarrollo. Somos testigos que actualmente se ha roto la inconstitucionalidad y determinación de competencias y potestades legales de las entidades del Estado. Por ello, es pertinente identificar las posibles concordancias entre las intervenciones ya existentes a fin de explotarlas. Pero también es necesario realizar una exhaustiva labor de coordinación intersectorial e intergubernamental para evitar la duplicidad de intervenciones y la superposición de competencias, que ya es lo que ha sucedido en este último año, lo cual explica que no se ha cumplido absolutamente nada en el ámbito de los derechos de los adultos mayores. Por ello es que el pasado 24 de mayo no se dijo nada al respecto. Por lo tanto, compañeros asambleístas, hay que exigirle a este gobierno que entienda que el envejecimiento nunca debe implicar una pérdida de oportunidades y muchos menos de sus derechos. En conclusión, el país debe contar con instrumentos de protección e instituciones que garanticen su bienestar y su derecho al buen vivir. En el texto de este proyecto se hace referencia a derechos humanos y constitucionales, los cuales son desarrollados y determinados en responsabilidades en entidades rectoras de políticas públicas, que permitirán que estos no se confundan, insisto, en planes de gobiernos transitorios, en un gobierno pasajero, sino que permitirán que estos derechos sean permanentes y perfectibles, acordes al Plan Nacional de Desarrollo y al buen vivir summa causa. El proyecto regula además un sistema de salud, el cual debe ser integral y permanente. Actualmente se ha evidenciado que no existe trato diferenciado y oportuno en las patologías de nuestros adultos mayores. Hay que recordar que el envejecimiento está asociado con un incremento en la incidencia de diversas enfermedades crónicas. Por ende, la protección debe ser permanente en razón de los inconvenientes que se pueden generar en el estado de salud de manera permanente o súbita. Por ello, la necesidad de establecer no solamente la gratuidad y acceso permanente del servicio de salud público como privado, sino que además, para el caso de los adultos mayores, se debería establecer una diferenciación en tiempos de atención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la patología. Por lo advertido en este último año,
es necesario que se regule esta permanencia, ya que se ha reducido. Tal es el caso que en enfermedades como el cáncer, el IES ha eliminado los convenios con Solca, lo cual deja en la lista de espera a muchos enfermos de cáncer, lo que ha provocado que muchos hermanos hayan recibido primero la tragedia de la muerte, sin haber sido atendidos ni siquiera con una visita al médico general. Otro de los temas importantes que se recoge es también el derecho a la pensión alimenticia. Sin embargo, hay que hacer algunas puntualizaciones, como identificar el juez competente y las condiciones a aplicar para el reconocimiento de los derechos que buscan que se cumplan la vida digna para el adulto mayor. El texto del artículo 26 y 27, inciso segundo y cuarto respectivamente, omite establecer e identificar de manera específica el juez en el que se radica la competencia, y solo se ha dejado un juez competente, cuando lo pertinente y conforme al artículo 186 de la Constitución se debería radicar la competencia a un juez especializado de la familia, niñez y adolescencia. Y en los lugares que no se haya creado esta judicatura, al juez multicompetente. Tampoco se puede tener generalidades al definir el tipo de trámite al proceso jurisdiccional de la demanda de alimentos. Tal es el caso que se determina el ya citado artículo 26 del proyecto de ley, trámite definido en la normativa vigente, cuando lo pertinente y en razón del COGEP es de establecer el procedimiento sumario conforme al artículo 332 del COGEP. En cuanto se refiere a la interposición de las acciones, se debería eliminar el numeral 3, el tercer numeral, por cuanto podríamos generar demandas y contrademandas entre hermanos adultos mayores, pues un hermano podría demandar al otro y viceversa, es decir, generaríamos un caos de acciones legales, pues existirían dos sujetos con el mismo derecho y por ende de plantear las acciones legales pertinentes. En lo que se refiere a la acción pública, esta debería recaer como potestad legal en la Defensoría Pública, pues el COGEP no reconoce esta legitimación y mantenerse se estaría violentando la capacidad procesal en el artículo 31 del Código antes citado. En el artículo 28 del proyecto se habla de la subsidiariedad del derecho, pero no se determina o legisla el procedimiento de aplicación. Al contrario, hay una contradicción, pues se manda obligatoriamente a los hijos a cumplir con la obligación de alimentos. No obstante, de lo antes anotado, el proyecto se convierte en un instrumento de protección y avanzada en reconocimientos de derechos y garantías. Pero para tener una norma de aplicación y permanencia en el tiempo, es pertinente rescatar y entender sobre la importancia y gran talento, toda esa gran experiencia, todo ese entusiasmo que tienen nuestros adultos mayores y que lo necesita nuestra sociedad, sus valores, su ímpetu, repito, su entusiasmo y su ánimo. Por ellos, compañeros asambleístas, de este proyecto de ley vamos a ayudar a nuestros adultos mayores a tener una vejez plena, satisfactoria, digna, que los motiva a continuar con su desarrollo día tras día. Si logramos plasmar una ley exclusiva para este grupo de personas vulnerables, estoy convencida que lograremos seguir construyendo una sociedad más justa, equitativa, sin discriminación ni violación a los derechos humanos y sobre todo un país sin mentiras y transparente. Finalmente, doy mis más sinceros agradecimientos a nuestros adultos mayores por cuidarnos y sobre todo por estar siempre ahí. Hago un llamado a la sociedad para que les demos un poco más de tiempo, para que miremos, ellos lo merecen todo, siempre están ahí cuando más lo hemos necesitado. Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes, nuestros adultos mayores. Muchas gracias. Gracias, señora asambleísta. Tiene la